Siempre pensamos en la historia como algo hecho por grandes figuras, ¿no? Personajes que cambiaron el mundo con un plan maestro. Pero, ¿qué pasa si una de las ideas más importantes que tenemos, la de ser individuos, en realidad nació casi por accidente? Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a meternos en el reinado de Carlomagno para descubrir este regalo inesperado. Y esta frase es el centro de todo el misterio que vamos a tratar de resolver. Suena raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que del fracaso de un emperador, de su sueño de un imperio que no duró, naciera algo tan fundamental como la idea de la persona? Parece que no tiene sentido, pero vamos a ver que sí lo tiene. Ok, para entender esta paradoja, tenemos que cambiar el enfoque. No vamos a hablar de las típicas batallas o de los grandes decretos, no. La clave está en otro lado, en una revolución silenciosa, una que pasó dentro de la cabeza de la gente de esa época. Pero lo primero, hay que viajar en el tiempo. Hay que entender cómo era el mundo de Carlomagno, allá, en el siglo VIII. Y hay que prepararse, porque era un lugar muy, pero muy diferente al nuestro. Un mundo donde la idea de individuo, así como la pensamos hoy, sencillamente no existía. Imaginen eso por un momento. A ver, en ese entonces el poder tenía como dos caras. Por un lado estaba lo que llamaban el imperium. Ese era el poder público, el del rey sobre su reino. Pero luego, y esto es clave, estaba el dominium. Y el dominium era otra cosa. Era el poder privado, casi total, de un señor dentro de su casa. Sobre su familia, sus sirvientes, sus esclavos. Pensemos en ello como un pequeño reino privado, donde la ley del rey casi no entraba. Y acá está el punto central de todo esto. Ojo, el Estado, el rey, no se relacionaba con personas individuales. Se relacionaba con los jefes de familia. La lealtad, los impuestos, las leyes, todo. Absolutamente todo pasaba por el cabeza de familia. La familia era la unidad. Un esclavo, una esposa, un hijo, legalmente, no eran alguien por sí mismos frente al poder. Y es justo en este mundo donde aparece Carlomagno, y donde todo empieza a cambiar, porque su ambición no era solo tener más tierras o más poder. No, la suya era una ambición moral, casi espiritual. Él quería crear un imperio completamente cristiano, guiar a su gente a la salvación. Y esa idea fue la chispa que encendió la mecha. Pero lo más fascinante de todo esto es que no fue un plan. No es que Carlomagno dijera voy a inventar el individuo. Para nada. Fue una de esas consecuencias no buscadas de la historia. Al tratar de ser un buen rey cristiano, él y sus asesores empezaron a mezclar las cosas. Empezaron a aplicar ideas morales del cristianismo, como eso de que todas las almas son iguales para Dios, sobre las viejas estructuras legales del imperium y sobre todo del dominium. Miren, un ejemplo clarísimo de esto pasó en el año 792. Carlomagno hizo algo totalmente inaudito. Exigió un juramento de lealtad personal. Y aquí viene lo increíble. No se lo pidió solo a los nobles y a los hombres libres, se lo pidió también a los esclavos. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Le estaba pidiendo un juramento a gente que para la ley eran herramientas con vida. Y para el 802 la cosa fue a más. El juramento era para todos los hombres mayores de 12 años. Y no era solo pedir el juramento, sino cómo lo pidió. Insistió en que se hiciera en el idioma de cada lugar. ¿Por qué? Para que cada persona, una por una, entendiera de verdad lo que estaba jurando. O sea, con ese simple acto, estaba diciendo que todos, hasta el último esclavo, tenían una mente para entender, una voluntad para decidir y un alma para jurar. Estaba reconociendo su capacidad moral. Y esta idea venía de gente como Alcuino de York, su principal consejero. Fíjense lo que decía: la fe debe ser voluntaria, no coaccionada. Esto es una locura para la época. Sí, es verdad que Carlomagno hizo campañas de conversión súper brutales, pero en el corazón de su proyecto, en la teoría, estaba esta idea radicalmente nueva. La fe de verdad, la que vale, tiene que nacer de adentro, de la conciencia de cada uno. Y claro, esta nueva preocupación por lo de adentro empezó a tener consecuencias legales muy concretas. Por ejemplo, de repente se crearon leyes que decían que los esclavos que estaban casados no podían ser separados y vendidos a amos diferentes. ¡Pum! Por primera vez, el poder del rey, el imperium, estaba cruzando la línea y metiéndose en el poder privado del señor, en el dominium, para proteger algo parecido a un derecho individual. Entonces, ¿qué tenemos? El corazón del asunto. El reinado de Carlomagno fue básicamente un gran y bastante incómodo intento de hacer que dos visiones del mundo, dos sistemas totalmente opuestos, convivieran. La tensión
Era entre dos visiones opuestas. Por un lado, el mundo de siempre, el de la desigualdad que se consideraba natural, el de las jerarquías fijas. Por el otro, esta nueva visión cristiana. Todos tienen un alma, todas las almas son iguales ante Dios, y cada persona tiene una conciencia. El gran acto de malabarismo de Carlomagno fue tratar de gobernar en medio de esa tensión. Y la idea que usaba para tratar de unir todo esto era el concepto de Populus Dei, el pueblo de Dios. Él no se veía solo como el rey de los francos o de los lombardos, no, su visión era mucho más grande. Él era el pastor, responsable de guiar a toda la comunidad cristiana, clérigos, laicos, nobles, esclavos, todos, hacia la vida eterna. Así que, ¿cuál fue su solución? Pues un compromiso, una especie de híbrido. Mantuvo las jerarquías del viejo mundo, pero al mismo tiempo cambió el porqué de esa jerarquía. Ya no era solo te sometes porque soy más fuerte. Ahora era una relación basada, al menos en teoría, en un consentimiento, en un juramento personal, en un acto de voluntad. Y con esto llegamos a la parte final de la historia, al legado, porque, como ya adelantamos, el imperio de Carlomagno como estructura política no duró mucho, pero lo que dejó atrás, casi sin querer, fue algo mucho, mucho más importante y duradero. Hablemos claro. El gran proyecto imperial de Carlomagno fracasó. Apenas murió, todo se vino abajo. Ese gran imperio unificado que soñó se rompió en 1000 pedazos, en pequeños señoríos locales que se gobernaban solos. El poder central desapareció. Pero, y este es un pero gigante, aquí está el éxito que nunca planeó. En su afán por construir ese imperio cristiano creó algo que no existía, un clero, una clase de religiosos mucho más educada, organizada y con una visión común. Y cuando el imperio se derrumbó, ¿quiénes quedaron en pie? Ellos, esa clase intelectual. Y este clero se convirtió en el guardián de todas estas nuevas ideas. La política imperial se esfumó, sí, pero la revolución de las mentes, esa idea de que cada persona tiene una conciencia, una voluntad y una responsabilidad moral, eso sobrevivió. Esas fueron las semillas, semillas que tardarían siglos en germinar, pero de las que finalmente nacería nuestra concepción moderna del individuo. Al final, la historia de Carlomagno es una lección increíble sobre cómo los cambios más profundos de la historia, a menudo, no son los que se planean, sino los que ocurren por accidente. Y eso, inevitablemente, nos deja pensando, ¿cuáles serán las consecuencias no deseadas de nuestro tiempo? ¿Qué revoluciones silenciosas estamos poniendo en marcha hoy sin tener la menor idea?